Sí, ya estamos viendo su pantalla. Perfecto. A ver, Estamos déjame. viendo su pantalla de Zoom. Sí. A regresar. Si podemos abrir. Cuando le dicen compartir, usted procure no compartir toda su pantalla, sino compartir el tema nada más. Si ya tiene abierto el tema en el escritorio, pone justo el tema que tiene y así no comparte todos sus datos, sino solamente la exposición. Ya, a ver. Voy a compartir. Ponga compartir pantalla y le van a salir varias carpetitas. Busque usted cuál es su tema abierto y solo comparte el tema. Así no nos enteramos todos sus archivos. Ya, a ver, déjame ver. Compartir pantalla. Sí. Estamos viendo nuevamente su pantalla completa, pero ahí está. Estoy abriendo PowerPoint. Sí, ¿Se ve? sí, hágalo de una vez. Antes, cuando vaya a entrar, tenga abierto ya su PowerPoint en la primera diapositiva. Entonces, cuando le dice compartir, solamente comparte usted el PowerPoint. Ah, ok. Ya no toda Estoy su abriendo el pantalla. PowerPoint. Está bonito el gato con botas. Ya, perfecto. La imagen ¿Se está un ve? poco distorsionada. Dejo de compartirlo y lo vuelvo a realizar, ¿sí? Sí, porque está saliendo distorsionada la imagen. Y ahora se ve mejor. Póngale pantalla completa. Ok. A ver, puede ¿Está proyectar. bien? Aún así se ve distorsionado. No se ve. ¿No se ve? No. A ver, déjame ver si entro en la otra computadora, ¿ya? Ya, doctor. Ok, lo esperamos. Cuando reingrese, levante la mano, por favor, para poderlo ubicar. Sí. Hay que salir. Salgo. Juliana, ¿me escuchas?
Doctor, ¿podemos probar compartir pantalla? Hola, ¿me podrías volver a poner? Como panelista, me salí del otro. Pero estás con las dos computadoras, entonces. No, ya apagué la otra. Pero es que ya estás ingresado acá. He vuelto a entrar con la otra computadora. Ya, pero la otra sigue prendida. Ah, hay que apagar. No, pero ya no está con internet. Ah. Entonces es mi celular. Ya, a ver, entra ahí. Levanta la mano cuando ingreses. ¿Cuál es para levantar la mano? Ya estás como panelista. ¿Podemos probar el audio con esta máquina? A ver, hola, ¿se escucha bien? Sí se oye. Ya. Se oye con eco, creo. Ah, no, se está oyendo mi voz. No, a ver, ahora sí, ¿se escucha Ahora, mejor? sí, podemos Voy a poner compartir pantalla. ¿Estás con el celular, algo además de la Sí, voy a computadora? apagar mi celular. Ya, sí, porque se oye el eco ahí. Ya. Ahora sí, ¿podemos probar compartir pantalla? ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve claro. Ya puedes poner en la diapositiva 1. Estás en la 3. Perfecto. Con la diapositiva 1. Perfecto. Doctora, soy el doctor Carlos Rojas, que Carlos va a hacer Rojas, cargo de esta clase. Ya, ¿Cómo doctor, está, entonces doctora? lo voy a Buenas tardes. presentar en un momento y empezamos la grabación. ¿Pueden Perfecto, mi apagar doctora. ese celular? ¿Hay algo que está haciendo eco ahí? ¿Tu celular? Ya, doctor Rojas, lo voy a presentar entonces. ¿Cómo no? Muy buenas tardes con todos. Continuando con las actividades académicas de la asignatura de Ginecobstetricia, hoy día tenemos a cargo del doctor Carlos Rojas el tema enfermedades intercurrentes en el embarazo 1, donde vamos a ver en esta primera parte, la segunda la vamos a hacer el día jueves, vamos a ver enfermedades pulmonares, cardíacas y renales, cómo hacer el diagnóstico y cómo estas repercuten en el embarazo, ¿no? Dejamos a cargo al doctor Carlos Rojas. Doctor, está en uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, futuros colegas. Y vamos ahora a abordar el tema complicaciones durante el embarazo. Vamos a revisar cardiopatías y embarazo, enfermedades pulmonares y embarazo, y enfermedades renales y embarazo. Bueno, empezamos con cardiopatías, ¿no? Y embarazo. Les diré como generalidades que la frecuencia de gestantes de la cardiopatía oscila entre 0.4 a 2% y son una causa muy importante de mortalidad materna, debido a que los cambios hemodinámicos durante el embarazo siempre pueden descompensar el corazón de una mujer cardiópata. En primer lugar, la más frecuente tenemos es la cardiopatía congénita. Eso implica un 75 a 82% de las cardiopatías que vemos durante la gestación. En segundo lugar está la enfermedad valvular reumática. Y tenemos también miocardiopatías, que si bien son poco frecuentes, pero vienen a ser de las complicaciones más graves durante el embarazo y se presentan generalmente en el periparto. ¿Okay? Bien, ¿qué cambios fisiológicos tenemos durante la gestación? Primero, el volumen sanguíneo, en la medida que progresa la gestación, se va incrementando hasta llegar a un 40-50%, ¿no? La masa eritrocítica aumenta un 20 a 40%, mientras que lo que aumenta más es el volumen plasmático.
ven ahí, de 50 a 60%. Por eso es que se diluye un poco la sangre y van a ver que la hemoglobina tiende a descender en el embarazo, pero es un descenso relativo. Obviamente el gasto cardíaco también se incrementa en 30 a 50%. Tenemos retención de agua, edemas, de 1 a 2 litros, ¿no? Retención de agua. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto. Pero hay una disminución de la tensión arterial, a pesar de que aumenta el volumen sanguíneo. Y esto debido a que la resistencia vascular periférica disminuye. Como saben también, ¿no? Hay una hipercoagulabilidad de la sangre. Bien, entonces vemos que todos estos cambios se incrementan, se dramatizan más a medida que progresa el embarazo. Es por eso que las complicaciones que vemos, los desenlaces que nosotros queremos evitar se presentan mayormente en el tercer trimestre, ¿no? Porque en la medida que progrese el embarazo es que se van acendrando estas complicaciones. También tenemos cambios que se van a observar en las pruebas, ¿no? Incruentas durante el embarazo. Por ejemplo, en un electrocardiograma de una gestante cardiópata, de una gestante normalmente vemos que el eje eléctrico se desvía hacia la izquierda. En la medida que progresa el embarazo, ¿no es cierto? El útero va aumentando de tamaño y va alterando la ubicación, ¿no? Del corazón. Hay aumento de la amplitud del QRS, presentan una taquicardia sinusal y alteraciones leves en la repolarización. En una radiografía de tórax, ustedes verían el desplazamiento del diafragma hacia arriba por el crecimiento uterino y una horizontalización del corazón. En los ecocardiogramas van a ver un aumento del diámetro ventricular telediastólico, un aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, aumento de la motilidad ventricular y muchas veces un derrame pericárdico leve. ¿Qué criterios nos indican que hay una cardiopatía, hay una gestante cardiópata? Tenemos en el control prenatal cuando llega. Primero, va a haber la presencia de un soplo diastólico, nos hace sospechar. Si tenemos cardiomegalia radiológica, si estamos frente a un soplo sistólico de alta intensidad, y si hay presencia de arritmia severa, ¿no es cierto? La New York Heart Association hizo una clasificación funcional de las cardiopatías y las clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, siendo el grado 1 pacientes que no tienen compromiso, pacientes con enfermedad cardíaca, pero no tienen limitación de su actividad física. La grado 2 hay un compromiso leve, con una leve limitación de la actividad física, ¿no? Pero la actividad ordinaria puede producir ya fatiga, palpitaciones, disnea o leve angina. Grado 3, hay un compromiso marcado, marcada limitación de la actividad física. Las actividades físicas menores ya le producen fatiga, palpitaciones, disnea o angina. La grado 4, hay un compromiso grave, incapacidad para realizar actividad física. Igual, los síntomas ya se presentan en el reposo y se intensifican mucho más en la actividad. La mortalidad se relaciona con esta clasificación. En la clase 1 tenemos un 0.1%, mientras que en la clase 4 puede ser hasta 6% la mortalidad de la gestante. ¿Ok? ¿Qué riesgos conlleva a la madre? Esto es según el grado, la clasificación que tengo, ¿cierto? Tenemos del 1 al 4, como hemos visto. El 98% de embarazos cursa con la clasificación del 1 y 2, ¿no? Y la mortalidad, como ya vimos, es baja, de 0,4%. Pero en el grado 3 y 4, muchas de las gestantes se descompensan en el embarazo y la mortalidad llega hasta un 6%. El mayor riesgo lo tienen esas pacientes en las cuales la resistencia al aumento, se mantiene una resistencia fija al aumento de la demanda circulatoria. Por ejemplo, hablamos de lesiones obstructivas izquierdas, puede ser una estenosis aórtica, de válvula aórtica, o un cortocircuito de derecha a izquierda, una comunicación interventricular, así como en la hipertensión pulmonar. Hay 3 momentos de mayor riesgo, ¿no?, durante la gestación para las cardiópatas.
al final del segundo trimestre, entre las 28 y 32 semanas, como hemos visto por el aumento ya, tanto del volumen sanguíneo como el aumento de la demanda, el gasto cardíaco. Otro momento es durante el trabajo de parto, ¿no? Y en el parto mismo, así como en el puerperio, ¿ya? En el momento del puerperio precoz, en las 2 primeras horas, porque al haber una caída brusca, ¿no? Una pérdida sanguínea, disminuye mucho más el aporte sanguíneo al organismo, ¿no? De la gestante. La mortalidad, entonces, asociada especialmente a la clasificación funcional 3 y 4, ¿no? Y se describe en esta clasificación como causas la estenosis aórtica descompensada, 17%, las valvulopatías funcionales, 3 y 4, en un 5%, y la fibrilación auricular. Y como cardiopatías congénitas de alto riesgo, el síndrome de Marfan, 50%, la hipertensión pulmonar, 25 a 53%, y la coartación de aorta. ¿Qué riesgos conlleva para el feto? ¿No? Esto está determinado básicamente por la insuficiencia úteroplacentaria, ya que si la placenta se torna insuficiente, hay una hipoxemia, ¿no? Sobre todo en las cardiopatías cianóticas. Y esto va a determinar, por ejemplo, partos pretérminos en un 20 a 30%. Al haber parto pretérmino, obviamente hay prematuridad, ¿no? Y esto aumenta la mortalidad perinatal en un 15 a 30% de los grados 3 y 4. En un 10% se presenta un retardo de crecimiento intrauterino. Hay un mayor riesgo de patología hereditaria, obviamente. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo se controla una cardiópata gestante? Definitivamente, esto es el diagnóstico del ginecobstetra y es un manejo conjunto con el cardiólogo. Entonces, lo primero, lo que toca al ginecobstetra es hacer el diagnóstico y tiene que hacer la referencia al servicio especializado de cardiología. Compartir el diagnóstico y el manejo multidisciplinario, si así lo requiriese en otras especialidades. Tiene que haber una monitorización clínica de la función cardíaca mediante exámenes de laboratorio y gabinete. Y estas pacientes ya escapan al control que normalmente se tiene pues, en una gestante normal, ¿no? Estas gestantes deben ser controladas cada 2 semanas, especialmente a partir de las 28 semanas de gestación. ¿Qué criterios tenemos nosotros para hospitalizar a esta paciente? Veamos primero los de causa materna. Cuando tienen evidencia de que se está descompensando, ¿no es cierto? Si tenemos una patología asociada, que puede ser de tipo infeccioso, si queremos que la paciente se adecue al tratamiento, o sea, el tratamiento lo siga rigurosamente. ¿Qué causas fetales tenemos para hospitalizar a la paciente? Que haya un deterioro en el crecimiento fetal o un deterioro en el perfil biofísico que se hace ecográficamente. A las 37 semanas se hospitalizan todas las pacientes en la categoría funcional 3 y 4. ¿Ya? Y también se hospitalizan cuando inician el trabajo de parto. Recuerden que ese es uno de los momentos en que se pueden descompensar, ¿no? ¿Cómo terminamos el embarazo en estas pacientes? Interrupción del embarazo. La clasificación funcional 1 y 2, el manejo es obstétrico habitual. En el 3 y 4, como les dije, debe ser hospitalizada ya a las 37 semanas. Y no existe contraindicación absoluta al parto vaginal, salvo que existan indicaciones obstétricas, ¿no? O no se presentan condiciones cervicales por una inducción. Entonces, la cesárea electiva es a término entre las 38 y 39 semanas. En cuanto al manejo también, nosotros tenemos que tomar una acción preventiva. Por ejemplo, las pacientes que tienen anormalidades cardiovasculares de alto riesgo, ¿no? Entonces, sean, por ejemplo, cardiopatías congénitas cianóticas, hipertensas pulmonares, cardiópatas, ¿no? Con insuficiencia cardíaca congestiva, portadoras de síndrome de Marfan, más dilatación de raíz aórtica y lesiones obstructivas sintomáticas, en estas pacientes
generalmente se hace una consejería previa y no se recomienda el embarazo. Y muchas veces, si ya se produjo el embarazo, se tiene que interrumpir la gestación por comprometer la salud de la madre. Recuerden que esta es una de las causas para realizar un aborto terapéutico, o sea, que cuando la gestación pone en peligro la vida de la madre. ¿Ok? Bien. Hay indicaciones, si bien no hay indicaciones obstétricas, pero cuando la cardiopatía así lo amerita, se recomienda la cesárea. ¿En qué casos son estos? Por ejemplo, si la gestante es portadora de un síndrome de Marfan y hay una dilatación aórtica mayor de 45 milímetros. O en toda paciente que está en tratamiento con dicumarínicos en el momento del parto. También en los casos en que hay un deterioro hemodinámico de la madre rápido y en las cuales no es posible esperar el parto vaginal. También algunos autores recomiendan la cesárea en pacientes con hipertensión pulmonar severa. La miocardiopatía y el periparto. Hablamos de que no son muy frecuentes, pero son complicaciones muy severas. Y el diagnóstico básicamente se hace por exclusión. Por ejemplo, si la complicación, la insuficiencia cardíaca se presenta en el último mes del embarazo o en los 5 meses que siguen al parto. También se sospecha cuando hay una falta identificable para insuficiencia cardíaca o una falta de enfermedad cardíaca identificada antes del último mes de embarazo. Y cuando hay una disfunción sistólica de ventrículo izquierdo por criterios ecocardiográficos y hay una fracción de eyección deprimida. En esos casos tenemos que sospechar que estamos frente a una miocardiopatía periparto. Entonces ahí tenemos que buscar datos histológicos de miocarditis, ver si hay relación con VIH, con cardiopatía hipertensiva, con estenosis mitral, con obesidad o miocarditis vírica. Recordemos que la preeclampsia frecuentemente en estas pacientes precipita la insuficiencia cardíaca por aumento de la postcarga. Que una anemia aguda, digamos por una hemorragia, aumenta los efectos fisiológicos de la función ventricular alterada. Ya la función ventricular está alterada y si disminuimos el volumen sanguíneo, esto se va a dramatizar más. También recordemos que las infecciones aumentan el gasto cardíaco y, por ende, la utilización de oxígeno. Ok. Pasaríamos entonces a las enfermedades pulmonares y gestación. Diremos en términos general que la neumopatía más frecuente es el asma, que es 4% de las embarazadas. Conjuntamente con la neumonía extrahospitalaria representan el 10% de las hospitalizaciones de causas no obstétricas durante el parto. Las gestantes con enfermedades crónicas severas tienen poca tolerancia a la gestación y las exacerbaciones se presentan en un 10% de las embarazadas. Otro punto que quisiera recordar es que el tromboembolismo pulmonar es responsable del 10% de la mortalidad materna. Bien, fisiología pulmonar. Para alcanzar las demandas de oxígeno que se ven incrementadas durante el embarazo, hay cambios fisiológicos y funcionales. Obviamente el embarazo avanzado intensifica la fisiopatología de algunas enfermedades pulmonares, ¿no? Veamos cuáles son esos cambios que se producen, ¿no?, en el aparato respiratorio. Aumento de capacidad vital e inspiratoria en un 20% durante el embarazo. El volumen expiratorio de reserva está disminuido, baja de 1.300 en promedio a 1.100. Hay un aumento del volumen corriente, ¿no?, en un 40%. Esto es acción de la progesterona. Hay un aumento de la respiración por minuto, ¿no?, de 30 a 40%. La presión del oxígeno aumenta de 100 a 105 milímetros de mercurio. Hay también un incremento en la producción de CO2, un promedio de un 30%. Pero la capacidad de difusión del CO2 está disminuida disminuye de 40 a 32%. Y el volumen residual
disminuye un 20%, de 1.500 a 1.200. La neumonías, hablamos de casos que se presentan complicaciones durante la gestación. La neumonía extrahospitalaria se observa de manera característica, como saben todos ustedes, en mujeres jóvenes y sanas. Y obviamente no están exentas las gestantes. El 4.2% de los internamientos de causas no obstétricas en gestantes es debido a neumonías. La neumonitis, como ya saben, causa disminución de la capacidad ventilatoria, independientemente de la causa de la neumonía. La severidad de la enfermedad dará como resultado hipoxemia, acidosis, fenómenos que son mal tolerados por el feto, ¿ya? La acidosis, la acidemia, va a favorecer el parto prematuro. De las neumonías, tenemos las más frecuentes, son las neumonías bacterianas. Diremos en primer lugar que el embarazo per se no predispone por sí mismo a la neumonía, pero hay factores que sí predisponen. Por ejemplo, el tabaquismo, la bronquitis crónica, el asma, la infección por VIH y el alcoholismo. El 50% de las neumonías son bacterianas y a predominio de estreptococo neumonía. Menores, 37% por influenza, virus influenza A, 14% por clamidia neumonía, 10% por hemófilos influenza y 5% por micoplasma neumonía. El diagnóstico para una neumonía nos la da básicamente la clínica. Pacientes que un 90% presentan tos, disnea en un 65%, esputo, ¿no?, purulento en 65%, dolor pleurítico un 50%. Estos síntomas obviamente van precedidos por malestar general y vamos a tener en el laboratorio leucocitosis con desviación izquierda. La radiografía de tórax es esencial para el diagnóstico. No son de rutina, al menos en nuestros hospitales, todavía el cultivo de esputo y las pruebas serológicas y los antígenos bacterianos. ¿Cómo vamos a manejar una neumonía bacteriana en una gestante? Primero, la hospitalización. Igual, es un manejo conjunto que vamos a tener con el neumólogo, ¿no?, y con el intensivista. Muchas veces estas pacientes requieren cuidados intermedios o intensivos, sobre todo en los casos graves, obviamente. Puede ser necesaria también la ventilación mecánica. Un 12% de estas pacientes van a necesitar soporte ventilatorio, sobre todo si hacen el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y el tratamiento de fondo es el tratamiento antibiótico. Si la neumonía es no complicada, se recomienda un macrólido, acitromicina o claritromicina. Pero en los casos más graves, tenemos amoxicilina más ácido clavulánico y se le aúna esto un macrólido. Otra opción es cefuroxima más un macrólido, levofloxacino o moxifloxacino. Y en caso extremo, la vancomicina, sobre todo si estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilina resistente. ¿Qué factores aumentan la mortalidad en una neumonía bacteriana de la gestante? Si tenemos en los hallazgos, ¿no?, factores predictivos como la taquimia, hipotensión, taquicardia, hipertermia, alteración del sensorio y enfermedad extrapulmonar. Hallazgos de laboratorio, la leucopenia o la leucocitosis. Y si la presión de oxígeno, ¿no?, es menor o igual de 60 milímetros de mercurio, o hay una retención de CO2, ¿cierto? Obviamente, es un mal pronóstico si tenemos una falla ya multiorgánica o una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué hallazgos radiológicos nos dan un mal pronóstico? Tengamos cavitación, derrame pleural o neumonía en más de un lóbulo. Asimismo, si hubiesen enfermedades coexistentes. Resultados en el perinato, ¿ya? Aún hoy, con todos los avances que hay, una neumopatía grave conlleva una alta morbimortalidad. El 7% de estas embarazadas necesitan intubación. Y las complicaciones más frecuentes que presentan son rotura prematura de membranas
y trabajo de parto pretérmino, como lo dijimos ya, hasta en un 33% de los casos. Es muy importante el diagnóstico temprano para hacer un tratamiento eficaz, ¿no? Eso obviamente precedido por un internamiento precoz. La vacunación por neumococo confiere protección del 60-70% de los 23 serotipos. El Colegio Americano de Ginecobstetricia indica vacunación en embarazadas portadoras de enfermedades concomitantes, como VIH, diabetes, otras neumopatías, nefropatías, drepanocitosis. No la indica en mujeres saludables. Otra neumopatía viene a ser el asma, ¿no? Los Centros de Control de Enfermedades reportan una incidencia en la población en general, como saben ustedes, de hasta un 8%, ¿no?, de presencia del asma. Y en embarazadas oscila entre 4 a 8% de las embarazadas. La forma más grave de la enfermedad es el estatus asmático, ¿ya?, que complica hasta un 2% de las embarazadas. Entonces, el asma, como saben, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que tiene un fuerte componente hereditario, ¿no? Se produce la obstrucción reversible de los bronquios debido a estímulos ambientales, que pueden ser estímulos irritantes, infecciones víricas, aire frío, ejercicio, ¿no? Esto obviamente produce inflamación mediada por la histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas e inmunoglobulina E, que vienen a ser producidas por las células cebadas, los eosinófilos, linfocitos y el epitelio bronquial. Esto va a causar contracción de la musculatura lisa bronquial, congestión vascular, producción de un moco espeso y obviamente el edema de las mucosas. Como adelanto, les voy a poner acá que las prostaglandinas F y la ergonovina están contraindicadas porque van a exacerbar todo este fenómeno, ¿no?, esta fisiopatología. La evolución clínica se presenta pues desde leves sibilancias hasta una broncoconstricción severa, desde un broncoespasmo agudo hasta una obstrucción de las vías aéreas y disminución del flujo de aire. La respiración obviamente se va a tornar difícil, va a haber una disnea, sobre todo expiratoria, ¿es cierto?, como presión torácica, presencia de sibilancias. Los efectos del asma, ¿no?, los efectos del embarazo sobre el asma hacen que 1/3 en promedio de las pacientes empeoran su proceso asmático, 1/3 no presentan cambios y 1/3 de las pacientes mejoran. Existe más riesgo de exacerbación del asma durante la cesárea, ¿no?, versus el parto vaginal. Entonces se recomienda el parto vaginal. ¿Cómo clasificamos el asma? La gravedad del asma, ¿no? En base a estos 5 ítems que ven acá: sintomatología, despertares nocturnos, empleo de agonistas beta de acción corta para los síntomas, interferencia con la actividad normal y la función pulmonar. Entonces podemos clasificarlos en intermitente y persistente. Y dentro de la persistente puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Por ejemplo, una paciente que presenta los síntomas menos de 2 veces, menos de 2 días por semana, y no tiene pues ninguna interferencia con su actividad normal, eso es un asma intermitente. Mientras que si se presenta más de 2 días por semana y tiene ya una limitación mínima la paciente, entonces estaremos frente a un asma leve. Y en el extremo, si se presentan todos los días y restringen, ¿no?, la actividad física de la gestante, entonces estamos a un asma grave, ¿no? En base a estos 5 ítems, entonces podemos determinar frente a qué tipo de asma estamos. ¿Qué resultado tenemos en el embarazo? El asma incrementa la morbilidad, pero esto es directamente proporcional al grado, ¿no?, del asma que tenemos, ¿no?, si es leve, moderado o severa, y al control deficiente que tengamos del asma, o ambas cosas. Durante el asma hay un discreto aumento de preeclampsia en las gestantes. Hay mayor casuística de partos prematuros. Hay un incremento de
ruptura prematura de membranas y desprendimiento prematuro de placenta. Y en el estatus asmático, cuando se presenta el estatus asmático, se presentan complicaciones que comprometen muchas veces la vida de la gestante, ya por fatiga muscular de los músculos respiratorios, se puede producir un paro respiratorio, neumotórax, un neumomediastino, cor pulmonar agudo y hasta arritmias cardíacas. Efectos sobre el feto. Pocos efectos si la enfermedad es leve, pero si la enfermedad es grave, puede determinar un retardo del crecimiento intrauterino. Acá hay que señalar un punto que muchas veces antiguamente se creía pues, que tenían muchos efectos teratogénicos, ¿no? Los medicamentos que se empleaban para paliar la sintomatología asmática. Pero se ha reunido mucha información indicativa que los antiasmáticos más utilizados realmente no son nocivos, no son teratogénicos. ¿Cómo manejamos entonces el asma? Primero, una buena evaluación clínica de los datos subjetivos, de ISNEA, limitación, ¿cierto?, de la actividad de la paciente. Y un examen clínico, si bien es poco predictor, pero si ustedes tienen presencia de cianosis central y alteración del conocimiento, entonces ya estamos frente a un mal pronóstico de ese embarazo en la asmática. La medición de los gases arteriales sí tiene una buena valoración predictiva. Y las pruebas de función pulmonar, ¿no?, que nos van a dar la medida de la gravedad del asma. Niveles de control del asma. El asma podemos clasificarle en un asma controlada durante la gestación, parcialmente controlada o asma no controlada. Eso en base a estos 5 ítems, amigos. Síntomas diarios, limitaciones de actividades, síntomas nocturnos, necesidad del tratamiento y cómo está la función pulmonar. Por ejemplo, si el cuadro se presenta menos de 2 días por semana, sin limitación de las actividades, sin síntomas nocturnos, ¿no? Y el tratamiento necesitamos menos de 2 veces por semana, con una función pulmonar normal, entonces estamos frente a un asma controlada. Pero tenemos en el otro extremo, si se presenta más de 3 veces por semana, ¿no?, y va a tener limitación de actividades, síntomas nocturnos, se necesita tratamiento constante y hay un compromiso mayor, la función pulmonar disminuye menos del 80%, entonces estamos frente a un asma no controlada. El tratamiento del asma aguda no tiene ninguna diferencia con el tratamiento que se da a las mujeres no embarazadas. Básicamente hay que hacer una hidratación, ¿no? Esto le va a ayudar a la gestante a eliminar, sobre todo, fluidificar sus secreciones. Uso de oxígeno mediante mascarilla, de modo que vamos a mantener la presión de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno en la sangre más o menos del 95%. Se pueden emplear agonistas beta-adrenérgicos como el albuterol, isoproterenol y la adrenalina. Y el uso de corticoides tempranamente, ¿no?, sobre todo en el asma aguda grave, como son la metilprednisolona endovenosa de 40 a 60 miligramos cada 6 horas. Debido a que su acción empieza varias horas después de su administración, se deben combinar en un principio con un agonista beta, ¿no?, sobre todo en estos cuadros agudos de asma. El manejo del asma crónica. Hay que hacer la clasificación objetiva si estamos frente a un asma leve, moderado, severa. Acá tenemos que evitar los eventos desencadenantes, como hablamos, factores irritativos, ¿no?, etcétera. La farmacoterapia y educación al paciente. ¿En qué consiste la farmacoterapia? Uso de beta-agonistas inhalados, tenemos el albuterol. Uso de corticosteroides inhalados, tenemos la budesonida, que se puede dar cada 3 o 4 horas. También se emplea la teofilina. Y modificadores de los leucotrienos, como es el montelukast. Este tipo de medicamentos funcionan como preventivos. ¿Okay? Labor y trabajo durante el parto. En estos pacientes hay que mantener los medicamentos durante la labor del parto. Y los esteroides se dan a dosis de estrés, sobre todo si la paciente ha recibido de manera sistemática ya
en las 4 semanas previas al parto. Y se recomienda hidrocortisona 100 miligramos administrados por vía intravenosa cada 8 horas y se mantiene hasta 24 horas después del parto. Si se usa un narcótico, ¿no? Como viene a ser, tiene que ser uno no liberador de histamina, como es el fentanilo, ¿no? Durante el trabajo de parto. Si se opta por la cesárea, tiene que ser una anestesia regional, ¿no? Epidural. Y en casos de presentarse hemorragia postparto, emplearemos oxitocina o prostaglandinas E2. Nuevamente recalco, no podemos usar la serie F, ¿no? F2 alfa, etcétera, ni la ergonomina. Están contraindicados porque acentuarían más bien la crisis asmática. Bien. En tercer lugar tenemos la enfermedad renal, las enfermedades renales y gestación. ¿Ya? Bueno, algunas gestantes ya presentan trastornos que preceden al embarazo, en el caso de las nefrolitiasis. Y en algunas gestantes el embarazo puede predisponer a la aparición o empeoramiento de los trastornos de las vías urinarias. ¿Ya? Por ejemplo, puede predisponer a una pielonefritis. Existen también complicaciones exclusivas del embarazo, como la preeclampsia, que tiene su participación activa, ¿no? En una nefropatía. El embarazo empeora la enfermedad renal crónica y sus secuelas. Pero con una buena atención prenatal se minimizan las consecuencias graves a largo plazo. ¿Qué cambios tenemos en las vías urinarias durante el embarazo? Los riñones aumentan de volumen, ¿ya? Y si hacen una ecografía, es notoria la dilatación de los cálices renales y de los uréteres. Hay un aumento del reflujo vésico-ureteral a partir del segundo trimestre, ¿ya? Por compresión. Entonces, esto va a aumentar, ¿ya? La casuística de infecciones urinarias. Se produce también vasodilatación intrarrenal inducida por el embarazo. Esto aumenta el flujo plasmático en un 40% y aumenta la filtración glomerular en un 65%, excretando mayor cantidad de creatinina y urea de la sangre. Y esto va a tener una implicancia para su control que la vamos a ver más adelante. Van a ver. ¿Cómo evaluamos durante la enfermedad renal a la embarazada? Primero, tiene que tener un examen completo de orina. Tenemos que ver que la excreción de proteínas sea menor de 300 miligramos en 24 horas. Y lo que les decía, si aumenta la excreción de creatinina, ¿no? Y de urea, entonces la creatinina mayor de 0.9, que es persistente, nos va a dar la evidencia de una enfermedad renal. Entonces la creatinina tiene que ser menor de 0.9 en una gestante. Y bueno, esta paciente obviamente se le recomienda una ecografía renal, ¿no? Y su manejo conjunto obviamente está de más decirlo con el nefrólogo. Tenemos ¿qué glomerulopatías? Hay síndrome nefrítico agudo, que se caracteriza, como saben, el síndrome nefrítico por hipertensión, hematuria, cilindros eritrocíticos, piuria y proteinuria. Las causas, tenemos con mayor frecuencia el lupus eritematoso sistémico. También hay enfermedad de anticuerpos contra la membrana basal glomerular y nefropatía por inmunoglobulina A. Vasculitis de vasos pequeños, ¿ya? Por anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Púrpura Schönlein, crioalbuminemia, glomerulonefritis membranoproliferativa y glomerulonefritis mesangioproliferativa. También tenemos glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta, obviamente, va a evolucionar a la insuficiencia renal de etapa terminal. Otra es la glomerulonefritis crónica, ¿no? Donde hay destrucción renal progresiva, que lleva a enfermedad renal en etapa terminal. Y ahí va a presentar hematuria, proteinuria persistente. Hay que sospechar de esta patología, sobre todo en las preeclámpticas que no se resuelven en el puerperio. Como ya saben, la preeclampsia en un 95% tiende a solucionarse en el puerperio, ¿cierto? Pero si hay persistencia, tendríamos que sospecharlo. Síndrome nefrótico. Lo característico de un síndrome nefrótico viene a ser
la proteinuria, mayor de 3 gramos por día, hipoalbuminemia, hiperlipemia y edema. Causa más frecuente, lesiones inmunitarias o tóxicas. También tenemos diabetes mellitus, vasculopatías, ¿no? El tratamiento es causal. ¿Qué complicaciones nos van a dar? El pronóstico depende de la causa y del grado de insuficiencia renal que nos van a llevar el síndrome nefrótico. En resultado exitoso en el embarazo. Pero si presentan insuficiencia renal e hipertensión, el pronóstico es muy malo. Doctor Rojas, se ha ido el audio, no lo podemos oír. Doctor Rojas. Doctor Rojas, ¿podemos verificar el audio? Por favor, chicos, les pido unos minutos. Ha tenido, parece que algún problema el doctor Rojas. Seguro que ahorita vuelve a entrar. Doctor Rojas, ¿podría volverse a conectar, a presentar compartir pantalla, por favor? ¿Podemos probar el micro? Hola, Irene, hemos tenido problemas con el internet. Sí, Sí, pero sí, ¿puedes volver se a entrar? desconectó. Ya, Déjame, ok. sí, dame unos minutitos, ¿ya? Ya que hay que Porque volver a compartir pantalla nada más. ya estamos terminando. Sí, sí, un minuto.
A ver, tenemos problemas con el internet. ¿Ahí se escucha? Sí se oye claro, pero necesito que Sí. compartas pantalla. Ya, lo que pasa es que tienes que ponerme como anfitrión. Vamos a ir en el celular. Estás como anfitrión. En el celular, pero no en el... En los dos estás como anfitrión. A ver, Tienes dos Richard Florian, los dos están como anfitrión. ya, perfecto. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Pongo pantalla completa nada más, sí se ve claro. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ya. Bueno, vamos a reiniciar toda la enfermedad renal y gestación. Entonces, veíamos que las gestantes, muchas gestantes presentan ya trastornos renales que preceden al embarazo. Por ejemplo, la nefrolitiasis, ¿no? Y esto aumenta mientras más número de gestaciones haya tenido. Algunas gestantes, el embarazo puede predisponer a la aparición o el empeoramiento de los trastornos de las vías urinarias. Puede determinar, por ejemplo, la evolución de una infección del tracto urinario hacia una pielonefritis. Existen complicaciones exclusivas del embarazo también, como son la preeclampsia, que agravan el pronóstico de las enfermedades renales. El embarazo empeora la enfermedad renal crónica y sus secuelas, pero con una buena atención prenatal se minimizan estas consecuencias graves a largo plazo. ¿Qué cambios hay en las vías urinarias durante el embarazo? Hablábamos, los riñones aumentan de volumen, ¿ya? Puede ser notoria la dilatación de los cálices renales y los uréteres en una ecografía. También hay un aumento del flujo vesicureteral, sobre todo a partir del segundo trimestre. Al haber mayor reflujo o al haber reflujo vesicureteral, va a aumentar la frecuencia de las infecciones urinarias. Ahora, la vasodilatación intrarrenal inducida por el embarazo aumenta el flujo plasmático en un 40% y aumenta la filtración glomerular en un 65%. Esto va a determinar la mayor excreción de creatinina y urea sérica. Entonces, los niveles de creatinina y urea en sangre en una gestante van a ser menores que en una paciente no gestante. ¿Okay? ¿Cómo vamos a evaluar una paciente nefrópata durante el embarazo? Con un examen completo de orina, ¿no? Vigilando la excreción de proteínas por orina, el cual debe ser menor de 300 miligramos en 24 horas. La creatinina mayor de 0.9 miligramos por decilitro en forma persistente, esto nos va a dar sospecha fuerte de que estamos frente a una patología renal. Y obviamente hay un control ecográfico renal. El manejo, ya está de más decirlo, siempre va a ser manejo conjunto con el nefrólogo. ¿Qué glomerulopatías vamos a ver? Podemos ver en la gestante un síndrome nefrítico agudo, que ya saben ustedes se caracteriza por hipertensión, hematuria, presencia de cilindros eritrocíticos en la orina, piuria, proteinuria. Y las causas son múltiples. Tenemos la más frecuente es el lupus eritematoso sistémico. También hay enfermedades de anticuerpos contra la membrana basal glomerular, nefropatías por inmunoglobulinas A. Y, como ven, seguido vasculitis, púrpura de Henoch-Schönlein, crioalbuminemia, glomerulonefritis membranoproliferativa y glomerulonefritis mesangioproliferativa.
Glomerulopatías también tenemos rápidamente progresivas, que van a determinar un curso de mal pronóstico y se va a llevar a la insuficiencia renal en etapa terminal. Otras veces aparece glomerulonefritis crónica, que se caracteriza por la destrucción renal progresiva, ya que también va a llevar la enfermedad a su etapa terminal. En esta se presenta hematuria y proteinuria persistente. Hay que sospechar de una glomerulonefritis crónica cuando una paciente preeclámptica no se resuelve en el puerperio. Recuerden que la preeclampsia en 1,25% se resuelve en el puerperio. Síndrome nefrótico. Bueno, lo característico de un síndrome nefrótico viene a ser la proteinuria, que es mayor de 3 gramos por día, presencia de hipoalbuminemia, hiperlipemia y edema. La causa viene a ser básicamente lesiones inmunitarias o tóxicas. Puede ser también la diabetes mellitus o vasculopatías. El tratamiento siempre es causal. Y el pronóstico. El pronóstico depende de la causa y el grado de insuficiencia renal. En las gestantes con nefrosis que no manifiesta hipertensión e insuficiencia renal, el resultado es favorable, ¿no? El resultado exitoso del embarazo. Pero si tenemos insuficiencia renal e hipertensión, el pronóstico es muy malo, tanto para el feto como para la madre. ¿Ya? Y tenemos que mencionar también que el embarazo hace progresar a la enfermedad hacia la insuficiencia renal crónica en un 20%. Enfermedad renal poliquística. La etiología, bueno, es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que afecta también a otros órganos como el corazón, ¿no? Y las complicaciones en el embarazo dependen del grado de insuficiencia renal e hipertensión que tenga la paciente. Y aumenta la casuística de infecciones renales. El embarazo no acelera la evolución de esta enfermedad. La insuficiencia renal aguda. La etiología de esta insuficiencia renal aguda se asocia mucho a las hemorragias obstétricas. Ya saben que mundialmente una de las complicaciones más frecuentes del embarazo, el parto, es la hemorragia obstétrica, ¿cierto? También se asocia a preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, septicemia, hígado graso del embarazo e hiperemesis gravídica. Básicamente por contracción del volumen intravascular de la madre, ¿cierto? El diagnóstico, bueno, y tratamiento, identificar los síntomas y signos premonitorios, ¿no? La oliguria es el signo más importante de la insuficiencia renal aguda. Tener presente entonces la prevención, ¿no? De la hipovolemia, que va a determinar esta insuficiencia renal aguda. La prevención básicamente es el reemplazo inmediato de la sangre. Si tienen una hemorragia obstétrica, el reemplazo inmediato. Y esto básicamente está en el diagnóstico previo, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué pacientes son más susceptibles de hacer una hemorragia, de hacer una atonía uterina, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los pacientes que tienen un feto macrosómico, gestación múltiple, un polidramios o una gran multípara. O también, por otro lado, podemos identificar como causal los signos tempranos de sepsis, ¿no? Que van a dar falla multiorgánica, una sepsis generalizada. En estos pacientes hay que evitar también el uso de diuréticos potentes y de vasoconstrictores. Otra nefropatía que tenemos es la necrosis cortical renal. Es rara y se suele producir durante un desprendimiento prematuro de placenta en pacientes con eclampsia y pacientes que han tenido un shock endotóxico, producida por una sepsis, obviamente. En esto se produce trombosis segmentaria, ¿ya? Y el pronóstico va a depender. Si se produce trombosis, va a determinar necrosis y va a depender del área, ¿no? De la cantidad, del porcentaje del área comprometida. Pero puede resolverse y llegar a una insuficiencia renal estable. La insuficiencia renal crónica tiene una gama de presentaciones. Puede ser leve, moderada o grave. Esto según el nivel de creatinina sanguínea. Si estamos que tiene menos de 1.5 miligramos por decilitro, estamos frente a una IRC leve. Si la creatinina
creatinina oscila entre 1.5 y 3 miligramos por decilitro, estamos frente a una IRC moderada. Y si es mayor de 3 miligramos, estamos frente a una IRC grave. La insuficiencia renal crónica es predictiva de los resultados del embarazo. ¿Ya? Si estamos frente a una insuficiencia renal leve o moderada, vemos que el 60% de ellas en estudios realizados tuvieron un parto prematuro. Mientras que si es moderada o grave, ¿no? Esta ya siempre, casi siempre altera el crecimiento fetal. Estos fetos van a ser fetos con retardo de crecimiento intrauterino. Esto tiene relación entonces directa con la gravedad de la disfunción renal. Contribuyen más aún a agravar el pronóstico si la paciente tiene diabetes o enfermedad cardiopulmonar, ¿no? Coadyuvante. Insuficiencia renal crónica, entonces, sin embargo, la gestante sin preeclampsia o hipovolemia grave, el embarazo no acelera la evolución de la insuficiencia renal crónica. Los resultados perinatales guardarán relación con el deterioro renal. ¿Okay? Tenemos estos casos, bueno, son raros, pero los hay, ¿no? Pacientes que han sufrido un trasplante renal, ¿no? Han tenido un trasplante renal. ¿Qué recomendaciones debemos darles antes de intentar un embarazo? El control prenatal realmente en toda gestante no debe limitarse a hacer, pues, desde que la paciente ve el retardo de su menstruación, ¿no? Debe incluso anticiparse, ser 1, 2, 3 meses antes. Bueno, entonces la consejería que se le daría a una paciente con trasplante renal viene a hacerlo, que por lo menos tiene que gozar de buena salud en los 2 años después del trasplante, ¿no? O 2 años previos a la gestación, después del trasplante. Que tiene que tener una función renal estable, generalmente con una creatinina menor de 2 miligramos por decilitro, proteinuria mínima o nula, hipertensión nula, y con una farmacoterapia de sostén disminuida, digamos prednisona 15 miligramos por kilo, ciclosporina 5 miligramos por kilo y azatioprina 2 miligramos por kilo. Muchas veces se produce que hay un aumento definitivamente de la pérdida gestacional y el aborto terapéutico hasta en un 20% en estas pacientes que han sido, se les ha hecho un trasplante renal. Pero un conjunto, el 76% de los embarazos concluyó en un nacido vivo. Definitivamente los partos prematuros fueron más frecuentes en un 50%, ¿no? Y el embarazo terminó antes, pues, de las 37 semanas. El 50% de los recién nacidos fueron de bajo peso al nacer. Hubo restricción del crecimiento fetal, ¿no? El parto pretérmino, bajo peso al nacer y la hipertensión y la cesárea se presentaron en un 50% aproximadamente. Embarazo y diálisis. ¿Qué pacientes se dializan? Durante el embarazo se realiza diálisis cuando la creatinina tenga valores de 5 a 7 miligramos de creatinina por decilitro. En estos pacientes hay que evitar cambios repentinos del volumen sanguíneo que produzca hipotensión, ¿no? Se produce muerte perinatal, retardo de crecimiento intrauterino e hidramnios. Las complicaciones maternas generalmente son hipertensión grave, insuficiencia cardíaca y sepsis. Bueno, realmente ha sido un reto hacer 3 tipos de complicaciones en un tiempo tan reducido. Pero estamos ya, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, o algunas preguntas. Muy bien, doctor, muchas gracias por su ponencia. Vamos a ver si los chicos participan levantando la mano o si escriben alguna pregunta en el chat. De momento, mientras los chicos van pensando sus preguntas. Doctor, de todas estas Dígame. patologías que hemos visto, ¿cuál sería la que con mayor frecuencia ellos podrían encontrar? Bueno, acá en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, lo que vemos con mucha frecuencia, doctora, es el asma y la gestación dentro de las neumopatías. Asma y gestación, ¿no? Como sabemos, como dije ahí,
el 8% de las, el 8% es la incidencia del asma, ¿no? En las personas en general. Y de las hospitalizadas, del 4 a 8% son por asma. A ver, aquí hay Es una lo que pregunta tenemos más. con mayor frecuencia. Doctor, Y se hace siempre la hospitalización de la paciente y el manejo conjunto, pues, con neumología. Y bueno, los resultados son buenos, son buenos. doctor, y ya que esta es la patología más frecuente dentro de las complicaciones en el embarazo, ¿cuál sería el manejo para estos chicos si es que están, por ejemplo, en sus serums, están en una zona periférica, les llega una gestante con asma? ¿Qué es lo primero que ellos tendrían que hacer antes de referir? Me refiero al manejo inmediato que podrían ellos hacer y luego referir a la paciente para un manejo en un centro de resolución de mayor nivel. Claro. Doctora, como dije, ahí tenemos que ver si estamos frente a un cuadro leve, moderado, severo. Si es un cuadro leve, lo pueden manejar con beta-agonistas, ¿no? Que palíen el broncoespasmo, ¿no? Hemos hablado de isoproterenol, ¿no? Pero si el cuadro se va agravando, no quedaría más que derivar a la paciente hacia un centro ya de referencia, ¿no? Generalmente el serum lo hacemos en los distritos o hasta en los caseríos. Entonces tendremos que llevarlo a la capital, a la provincia. Sí, porque Posiblemente muchas veces necesite la paciente el asmático crónico ya tiene oxígeno. sus inhaladores, ¿no? Sí, generalmente tiene su salbutamol y tiene su beclometasona, que son los más... Algunos tienen bromuro de ipapropio, pero la mayoría tiene su salbutamol a mano, ¿no? Entonces, manejarlo con sus inhaladores inicialmente para poderlo referir, ¿no? Claro, no habría diferencia con el manejo de una asmática no gestante. Ajá, en este caso. No habría diferencia, es igual. Como le decía, hidratación adecuada para fluidificar sus secreciones, estabilizarlo y continuar con su manejo que tiene acostumbrado. Ya si se severiza, definitivamente habría que evacuarla. Las nebulizaciones, doctor, tendrían que haber, porque en los centros de salud, en los centros periféricos, yo sé que sí hacen nebulizaciones. La mayoría Sí tiene se una puede. enfermera, una obstetriz y un médico general, ¿no? Estos chicos ya van a salir, el otro año hacen su internado y luego salen al serums. No hay ninguna contraindicación, doctora. Como refería ahí en uno de los cuadros, se ha estudiado bien y se ha visto que no hay efectos teratogénicos demostrables, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer la nebulización, no habría ningún inconveniente. Se hace. Ok, entonces, ya saben, chicos, paciente asmática en periferia, utilizar sus inhaladores, que la mayoría ya los tiene, y hidratar a la paciente. Si es que tienen posibilidad de poner oxígeno, o de nebulizarla, nebulícenla y refiéranla a un centro de mayor nivel si es que no se resuelve el problema, ¿no? Doctora, aquí hay otra pregunta. Claro Dice, que sí. en el caso de una paciente con neumonía, ¿habría algún problema en tomarle una radiografía de tórax? No, es como puse en el cuadro, incluso se indica. Obviamente se hace con la protección, acuérdense el mandil de plomo que se pone, pero recordemos el trabajo que se hizo en Filadelfia sobre, creo que algo así como 50,000 casos, y una radiografía de tórax es más o menos 0.05 rads, dice que necesita más de 10 rads para producir daño. Entonces, eso se pone como un condicional para que usted diagnostique la neumonía, la extensión de la neumonía, en la severidad del caso, si ha tomado glóbulos, dos glóbulos, etc. Más aún Se ahora pone con como... COVID, que se ha visto uno necesario tomarle sus placas o hacerles algún estudio adicional a los pacientes, ¿no? Entonces sí se puede tomar la radiografía, generalmente Se con tiene que seguridad tomar. pasado el primer trimestre, y por la cantidad de radiación, con su protección abdominal no habría ningún problema, ninguna limitación. No habría ningún problema. Perfecto. Doctor, aquí Kenny Perichi quiere hacer una pregunta. Kenny. ¿Cómo no? Alente Jenny. Kenny, ¿no? Kenny. Sí, Kenny. Kenny, ¿tienes uso de la palabra? Doctora, se me escucha entrecortado, disculpe. Sí, se oye claro. No, yo le escucho entrecortado, doctora. Ya, pero has levantado la mano. ¿Puedes hacer alguna pregunta? Ah, no de casualidad, doctor. Disculpe. Entonces te pregunto yo a ti, ¿la patología más frecuente de las respiratorias en la gestante cuál sería? Kenny.
Kenny El Pelizo. micro. Tiene que prender Kenny su micro. Ah, ya, disculpe. La patología más frecuente de vías respiratorias en una gestante, ¿cuál sería? ¿La neumonía, doctora? El doctor Rojas nos acaba de explicar en los últimos 10 minutos que es el asma. Hay que estar atentos, ¿sí? Sí, doctora. Muy bien. Doctor, y ante una patología cardíaca, por ejemplo, una paciente que tiene una insuficiencia o tiene un problema ya de una hipertensa crónica, que tiene ya sus controles periódicos, pero que se embaraza y llega al centro obstétrico, ¿qué es lo primero que ellos deberían encontrar? La paciente le dice, mire, yo sufro de hipertensión hace años, hipertensa crónica, felizmente sin preeclampsia. La preeclampsia es otro tema. Una hipertensa crónica que llega al control prenatal, que llega a la emergencia durante el trabajo de parto. ¿Algo especial que tengamos que hacer con ella? Hablemos ahorita enfocándonos en el periférico, porque los chicos van a salir, primero como médicos generales van a salir al periférico. Sí, Adicional. como le decía, acá tenemos frente dos situaciones. Que la paciente sepa que tiene su problema cardíaco o que la paciente no sepa que tiene su problema cardíaco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Y el manejo, doctora, es multidisciplinario. O sea, no lo va a manejar el obstetra ni el médico general. Eso se maneja con el especialista, ¿no? Y como hemos visto en la clasificación funcional 1-2, realmente conllevan muy bien su embarazo, con un adecuado control prenatal, ¿no? Una dieta adecuada, y bueno, y control depende de la patología, ¿no? Si es hipertensa o no. En este caso, En el caso 3-4, obviamente, se recomienda, tendría que ser un control mucho más drástico, o en el caso 4 no se recomienda la gestación, ya, ¿no? pero Por digamos eso que les al decía que CERUS les llega a su centro de salud una gestante hipertensa crónica, si es estable no habría mayor problema, pero una paciente no, descompensada o con cualquier otra cardiopatía, la idea es, si está recién iniciando trabajo de parto, refiéranla a un centro de mayor nivel para evitar complicaciones, ¿no? definitivamente. Ok. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido realmente 3 temas amplios que se han desarrollado al detalle. Muchísimas Sí, gracias, mi doctor. doctor. Gracias, doctora, gracias a ustedes, gracias a los futuros colegas que nos están escuchando. Gracias. Muy bien, chicos, continuamos la segunda parte de lo que son enfermedades intercurrentes en el embarazo el día jueves a la 1 de la tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buena semana.